Esto fue lo que hizo el Papa de Roma. Realmente eliminó, destruyó a un pueblo, no solo por su religión, sino por su raza. Porque se nos dice que arrancó de raíz a esas 3 tribus, erulos, vándalos y ostrogodos. Es como si hoy dijéramos que los franceses no existen, hermanos. No hay franceses, porque fueron todos destruidos. Y es lo que ocurrió con, por ejemplo, los ostrogodos. Fueron todos erradicados de la faz de la tierra, y por eso no vemos a una nación en Europa que esté relacionada con los ostrogodos, pero sí vemos a naciones que estén relacionadas con los alemanes, con los franceses, con los anglosajones, en fin. Hermanos, entonces el Pontifex Maximus se dio cuenta rápidamente de que si no hacía una movida rápida, política, él iba a perder su poder que él ostentaba en el Imperio Romano Pagano, es decir, que literalmente iba a quedar sin reinado, simplemente iba a ser un rey sin trono. Y es algo que además vuelve y juega, es recurrente con el Papa de Roma, de que él vive la misma crisis de ser un rey sin trono, como lo vimos, por ejemplo, cuando perdió los estados pontificios, luego los vuelve a recuperar cuando Mussolini firma el Acto de Letrán con la Iglesia Católica. Entonces es algo que se repite en la historia, hermanos. Pero el Pontifex Maximus se da cuenta que ahora quienes gobiernan son los cuernos que estaban en las cabezas de la bestia, y que las coronas ya no están en las cabezas, sino que ahora están en los cuernos. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Yo me pregunto, hermanos, ¿será que el Pontifex Maximus se leía el Apocalipsis? ¿Y será por eso que él sabía muchas cosas? De locos, hermanos. Entonces, ahora son estos 10 reyes los que gobiernan en Europa. Ya no son las 7 cabezas de la bestia. Ahora son los 10 reyes. Es decir, el Papa de Roma, si quería gobernar, tenía que ser parte de esos 10 reyes, que son los 10 cuernos de la bestia, donde ahora reposan las coronas o diademas, porque el poder político ahora estaba ahí. Y si el Pontifex Maximus quería seguir siendo rey, tenía que ser parte de uno de esos reyes. Y él no era parte de esos reyes, él era parte de las 7 cabezas de la bestia. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? El Papa de Roma busca, a través de una alianza con el rey Clovis, derrotar a esas 3 tribus que se le oponían a su doctrina trinitaria. Y como ya vimos, esto fue algo que también profetizó al pie de la letra el profeta Daniel en el capítulo 7, versículos 7 al 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, este Pontifex Maximus, con su astucia, se dio cuenta: un momento, no tengo poder regional. Yo era rey del Imperio Romano Pagano, pero el Imperio Romano colapsó. Necesito ser rey de una región para de esa forma gobernar junto con los 10 cuernos de la bestia. Entonces es ahí cuando el profeta Daniel ve surgir a un pequeño cuerno. Es un pequeño poder ínfimo, y que tenía una boca bastante grande, que hablaba grandes cosas. Indudablemente es el Papa de Roma. Es el único ser en la historia del mundo que se cree Dios en la tierra, que se autodeclara Santo Padre y al mismo tiempo vicario de Cristo. ¡Plop!
Ni el Islam, ni el vudú, ni la brujería, ni el paganismo, ni el budismo se atrevió a tanto, hermanos. Es de locos. Entonces, en efecto, el Papa de Roma logró derrotar a través de su alianza con el rey Clovis a las 3 tribus bárbaras que tenían la doctrina del Padre y el Hijo. Hoy en día el nombre bárbaro es asociado con algo malo, y así es la cosa. Los que ganan las guerras son los que escriben la historia, y ahora el bárbaro es malo. Es un título que describe a alguien ordinario, vasto, como una persona sin modales. Resulta que si existieran hoy en día serían como los alemanes o los españoles o los franceses, ¿verdad, hermanos? Tremendo. Entonces, recordemos que luego de que el Pontifex Maximus derrota a estas 3 tribus, entonces el emperador Justiniano, además de todo, lo declara líder absoluto del cristianismo a través de su código justiniano, y además decide que la Trinidad sería la deidad oficial de Europa, y todas las personas de ahí en adelante tenían que hacerle una oración a la Trinidad. Aquel que no la hiciera, le quitarían los postes de su casa y derribarían su casa y lo enviarían a la cárcel. Todo eso por decreto de Estado. Lo que siguió luego fue que el Papa de Roma terminó apoderándose de Roma. Por eso lo llamamos Papa de Roma, en lo que se conoció como los Estados Pontificios, en donde Roma pasó a ser como la región del Papa, sin que él nunca fuera dueño de esa región o rey de esa región, pues él se apropió de Roma, como ya lo vimos, con el intento de poder hacerse pasar como rey de una de esas 10 tribus europeas que tenían ahora sus coronas sobre los cuernos. Entonces ahora el Papa ya no era solamente la cabeza del Sacro Imperio Romano, ahora también era rey con los 10 cuernos de la bestia. Es decir, que este pequeño cuerno que salió de los 10 cuernos que estaban en las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 13, ahora obtenía el control absoluto de Roma y de Europa y luego del mundo, porque además los otros 10 reyes le dan el poder para que él gobierne por 1 hora juntamente con ellos. Y entonces esto estaba también profetizado por el apóstol Juan de una manera contundente. Leamos en Apocalipsis 17, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Como ya vimos, cuando el Papa de Roma bautiza al rey Clovis, en ese momento recibe reino, porque entonces es declarado rey de Francia, y luego asimismo le pasa a los otros reyes. Lo vemos, hermanos. Entonces desde ahí empieza a gobernar el Pontifex Maximus o el Anticristo o la bestia con los 10 cuernos. Leamos en Apocalipsis 17, versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Hermanos, esto además está a plena vista. Yo creo que la historia lo comprueba de una manera contundente de cómo el Papa de Roma ha recibido el poder y autoridad de todos los reyes de Europa. Es decir, hay fotos que les he mostrado ya de cómo los reyes de España se arrodillan ante el Papa de Roma, y básicamente todos los reyes se arrodillan ante el Papa, queriendo mostrar públicamente que le han entregado su poder y su autoridad al Pontifex Maximus, que es el 8º rey. Entonces, hermanos, nosotros vemos que desde cierto punto de vista la bestia es el Sacro Imperio Romano, porque es esta estructura política conformada por estas 7 cabezas de la bestia con sus 10 cuernos, pero más concretamente la bestia es el Pontifex Maximus.
no el Sacro Imperio Romano, porque es el Pontifex Maximus quien recibe la autoridad de los reyes y quien ejerce el poder religioso, político y militar en el Imperio Romano Católico, que hoy en día es Europa. Entonces todo concuerda, hermanos. Todo concuerda con lo que dice el apóstol Juan cuando habla de estos reyes o cuernos que le entregan su poder y autoridad al Papa de Roma. Es lo que hemos visto en la historia reciente de este mundo y aún hoy en día lo seguimos viendo. Y aunque muchas personas se despisten con esta estructura política, si hablamos nosotros del Sacro Imperio Romano, uno dice, ¿dónde está? Porque yo veo que estas naciones son independientes. Francia hace una cosa, Alemania hace otra, Inglaterra hace otra y a veces están en guerra entre ellas. Y uno pensaría que si el Sacro Imperio Romano aún existiera, pues debería haber un absoluto acuerdo entre todos estos países. Pero nosotros tenemos que entender que ya no existen los césares o emperadores como un líder absoluto dando órdenes sobre un imperio. Es algo que ya no existe. Era lo que existía en el Imperio Romano pagano. Y eso existía cuando las coronas estaban sobre las cabezas de la bestia. Pero ahora las coronas están sobre los cuernos. Y eso quiere decir que cada rey o cada cuerno de cada nación de Europa pues tiene de alguna manera cierta autonomía como país, como es el caso de lo que hemos visto con Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Inglaterra. A uno le pareciera, y es que en efecto en muchos casos es así, cada país opera independientemente, hasta cierto punto lo hacen, pero no podemos olvidar la profecía que ahora se nos revela, que estos 10 reyes gobiernan junto con la bestia y que le entregan su poder y autoridad al anticristo, que es el Papa de Roma, y que esta es la estructura política que existe, que está escondida y que nosotros la conocemos porque nos la revela el Apocalipsis, aunque además es lo que hemos visto, pero como el ser humano tiende a engañarse a pesar de que ve las cosas, el Apocalipsis está ahí para revelarnos que en efecto los reyes de Europa le han entregado su gran poder y autoridad a la bestia que es el Papa de Roma. Pues no hay duda de eso, es algo histórico. Entonces ahí está el meollo del asunto. Muchas personas quisieran ver al Papa de Roma dando órdenes como cierto dictador para creer que es el anticristo, sin entender que así no está conformada la estructura política. La realidad es que el Papa de Roma gobierna tras bambalinas, mientras estas naciones pareciera que operaran independientemente. Pero esto también nos revela el por qué el catolicismo o el pseudo-cristianismo tiene que ser defendido por los reyes de Europa a sangre y fuego, porque básicamente eso es parte de su estructura política. Ellos le han entregado al Papa de Roma su poder y autoridad y ellos esperan que a cambio de eso el Papa de Roma les proteja sus títulos nobiliarios. Entonces, por eso es que los reyes de la tierra tienen que defender la religión católica o cristiana de toda forma y manera. Asimismo, muchas personas piensan que el anticristo es una persona, porque la Biblia dice que tiene número de hombre, es el 666 y es número de hombre. Pues en efecto el anticristo es un hombre, pero no es